A semanas del fraude absurdo y descarado electoral que cometió la tiranía de Nicolás Maduro, hay quienes siguen insistiendo en las vías democráticas e institucionales. Sin embargo, voces más lúcidas se han dado cuenta que existen vías alternativas que, aunque son también institucionales, precisamente apuntan a otro tipo de salidas. Y hoy justamente vamos a estar conversando sobre ello. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hemos visto en los últimos días el papel que ha jugado la comunidad internacional en el caso del fraude descarado que cometió la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela. Y la mayoría de las voces lamentablemente apuntan es a ganar tiempo en su favor. Sin embargo, y afortunadamente, hemos visto que existen voces en la región que han entendido la verdadera naturaleza criminal de este régimen. Y justamente hoy vamos a conversar con una de esas voces. Le doy la bienvenida al diputado y candidato a la presidencia de Chile, Johannes Kaiser. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Diputado, yo quiero que comencemos justamente por lo más básico en todo esto, porque lamentablemente parece que hay individuos, como estaba mencionando, siguen insistiendo en estas vías democráticas, ¿no? A nivel interno, de utilizar las instituciones, entre comillas, de Venezuela. Y usted ha sido una de las pocas voces que dijo, eso es perder el tiempo, vamos más bien a aplicar el TEAR. ¿Qué es lo que usted ha visto todos estos años que le da esta lucidez que quizás a compañeros o a otros gobiernos de la región no han logrado entender? No sé si es por ignorancia o por conveniencia. A ver, ¿qué es lo que sucede? Una salida democrática en Venezuela significa que tú en Venezuela puedas realizar elecciones democráticas con un resultado que sea confirmable, ¿de acuerdo? Con una institucionalidad que dé confianza. Ese no es el caso en Venezuela desde hace ya por lo menos una década, si no década y media. Los escándalos, o sea, los fraudes electorales en Venezuela han sido sistemáticos. Lo que pasa es que en esta ocasión la oposición se preparó de manera realmente profesional y pudieron demostrar el fraude. Pero los fraudes han sido sistemáticos en Venezuela. Y el desconocimiento incluso de esta elección, a pesar de todas las maniobras fraudulentas del gobierno o sea, de la tiranía de Maduro, lo único que nos muestra es que no existe una disposición a someterse al voto mayoritario de los venezolanos por parte de quienes están controlando el país. Entonces, ¿qué sucede? Empecemos a negociar. Entonces, ¿qué es lo que le das? Le das tiempo. Exacto. Le das tiempo. Por lo demás, cuando tú negocias con el régimen, tú lo legitimas como un partner al mismo nivel. Edmundo no está al mismo nivel de Maduro. Edmundo fue elegido y Maduro se robó la elección. No hay una correlación, una, no puedes equiparar a ambas personas, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, a mí me parece que todo esto es un circo, es un triste circo lo que estamos viendo, y especialmente el intento de la centroizquierda latinoamericana de comprarle tiempo al régimen chavista, que por lo demás es parte del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo. Exacto. Entonces no nos equivoquemos, si son sus amigos, son la gente, Venezuela los ha financiado, Venezuela financió a Lula, Venezuela financió a la Cristina Kirchner, Venezuela financió a los octubristas y a la extrema izquierda chilena, al Partido Comunista Chileno. Venezuela probablemente financió también a AMLO en México y a Petro, ¿para qué hablar? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Sino de una operación internacional para darle tiempo al régimen para estabilizarse.
Y fíjese algo, diputado, porque eso es muy importante, ¿no? En la región, evidentemente acá la gran potencia y el que tiene, el país que tiene más peso es Estados Unidos. Pero Estados Unidos le ha dado la legitimidad a nivel internacional, por así decirlo, a México, a Colombia y a Brasil para que sean los que dirijan las operaciones justamente en torno a Venezuela. ¿Qué se puede hacer contra eso? Bueno, ¿ustedes creen que Estados Unidos, estamos hablando de los demócratas en Estados Unidos, la extrema Correcto. izquierda de los Estados Unidos no recibió plata de Venezuela? Kamala Harris, ¿a qué nivel está? La extrema izquierda de los Estados Unidos, Black Lives Matter, etcétera, son sin duda, o sea, un equivalente a lo que nosotros conocemos nuestra extrema izquierda en Chile. Lo que pasa es que no han podido mostrarlo de manera tan descarnada como se hace acá. Pero para mis amigos de los Estados Unidos, ustedes están siendo gobernados por alguien, por un partido que ha sido, no es el partido de Kennedy, Exacto. este es el partido de Castro. Los demócratas en este momento son el partido de Castro, aliado con la grandes farmacéutica y la industria armamentística, pero sigue siendo el partido de Castro. Son extremistas de izquierda, personas como Ocasio Cortés, es cosa de empezar a ver los personajes que pululan en la administración de los Estados Unidos. Una cuestión aterradora. Es aterrador. Fíjese algo, yo tengo un gran problema, ¿no? Ya con los venezolanos directamente, porque parece que tenemos memoria corta. Y entonces hay individuos que salen con una declaración, que salen con una postura, con una afirmación, con algún tipo de posturas, ¿no? Que parece que están de nuestro lado y terminan siendo puestos en una especie de pedestal por los propios venezolanos, a pesar de que en su trayectoria siempre han estado en contra de la libertad de Venezuela. Y un caso de ello, me atrevo a decir, por ejemplo, el caso de Boric. Hemos visto que Boric ha criticado a Maduro, está insistiendo con el tema de las actas, que, bueno, usted veo que está muy lúcido en ese aspecto e insiste en que todo esto es para ganar tiempo. Pero en Venezuela, lo crea o no, la oposición le está aplaudiendo como no tiene idea, diputado. Entonces, tratemos acá de ¿Está ser usted aplaudiendo qué? las posturas que ha tenido con respecto al tema de la elección. Entonces, eso a Ahora, mí me preocupa porque esa es la oposición. Entonces, bueno, usted como chileno y usted como alguien que justamente le hace oposición al gobierno de Boric, ¿qué mensaje tiene para las personas que están viendo en esto victorias que a mi juicio no existen? Yo creo que es para ganar tiempo, pero quizás estoy errado. bueno, yo le voy a decir una cosa. Mire, en el caso de Gabriel Boric, el caso de Gabriel Boric es un caso bien especial, ¿eh? Yo no sé si le compro efectivamente este centro izquierda. Está en la cama con el Partido Comunista, que recibió en su momento casi 10 millones de dólares que es lo que sabemos. Lo que no sabemos es probablemente bastante más, 10 millones de dólares de Chávez. Eh, pero el hecho de que Gabriel Boric haya salido de inmediato a decir que no reconocía la elección, efectivamente es un punto a su favor. Claro. ¿Ok? Porque lo que hizo fue darle un marco a lo que fueron las respuestas también de otros presidentes latinoamericanos. No pudieron simplemente salir a decir, no, si la elección estuvo bien, ¿ya? Porque ya la cuestión era demasiado escandalosa. Ahora ahí se queda. Exacto. Y efectivamente creo que es demasiado poco. Eh, pero él también depende de los chavistas en Chile para continuar en el poder. Entonces, está en una situación bien desagradable. Eh, ¿Qué le voy a decir? Por lo menos eso le reconozco que haya tenido el coraje de salir y decir, ¿sabes qué más? Esta cuestión es inaceptable, el proceso democrático en Venezuela está completamente viciado. Más allá de eso, tengo también bastante claro que estos jóvenes o jovencitos que están en este momento en la moneda no son muy dados a lo que es la gestión, entonces tampoco van a gestionar nada más allá de haber hecho una declaración que les sirva entonces para quedar simbólicamente bien con Dios y con el diablo. Exactamente. Fíjense que el secretario de la OEA, Luis Almagro, la semana pasada se reunió con varias personas acá en los Estados Unidos, ¿no? Y tuvo una reunión pequeña con 3 autoridades del Doral y con 2 representantes de organizaciones de venezolanos acá en el exilio. Yo tengo contacto con uno de ellos porque es con quien, bueno, conduzco otro espacio que tengo también en este canal.
Y él me dijo, Esteban, yo le hice solo una pregunta, si lo del TEAR era factible, que es obviamente una de las posturas, una de las propuestas, ¿no?, que usted está impulsando. Y bueno, Luis Almagro le dijo, no, que ni siquiera perdieran el tiempo en eso, palabras más, palabras menos. Luis Almagro se supone que está de este lado, diputado, por lo menos en la teoría. ¿Cómo hacemos para convencerlo? Lo que pasa es que el hombre está siendo realista políticamente. No es que el tratado no sea aplicable, sería perfectamente aplicable. Si usted revisa el artículo sexto del Tratado de Asistencia Recíproca, dice lo siguiente: si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía es la facultad de tomar la última decisión en materia de Estado, que radica en los pueblos, ¿ya? No en los gobiernos, o la independencia política de cualquier Estado americano, fuesen afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta del tratado se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido, o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Usted entenderá que de acuerdo con ese texto, efectivamente se podría formalizar una fuerza de intervención para ayudar a Venezuela a liberarse de la tiranía que la tiene sometida. Porque, cuanto menos aquellos que nos creemos repúblicas, la soberanía radica en la nación, en el pueblo, y se manifiesta a través de elecciones y plebiscitos. Una elección o plebiscito evidentemente fraudulenta es una violación de la soberanía del pueblo venezolano. ¿Ok? Y esa es la razón que habría jurídica. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en Brasil está gobernando Lula. El problema es que en Colombia está gobernando Petro, en Chile Boric, en México AMLO y en Estados Unidos Biden. Bueno, ¿quién va a votar a favor de una resolución para activar el TIAR? ¿Quién? Claro. Si Latinoamérica ha caído en manos de cleptócratas, ¿no?, y de degenerados, me van a disculpar, porque al final, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo podemos describir cuál es la agenda woke, esta progresista que andan ofreciendo? Es eso. No les interesa la democracia por lo demás, y probablemente, si pudiesen, eliminarían la democracia en sus propios países. Sí, estoy de acuerdo. Me interesa. Entonces, al señor Almagro hay que por lo menos dejarle este punto. Existe el instrumento, en un mundo perfecto se podría activar, sin duda. Lo podría activar, creo que también el presidente Edmundo González, podría requerir de la asistencia y ver entonces quién hace qué. ¿Ya? Por último, como una medida diplomática, para dejar en evidencia a quienes de todas maneras no están dispuestos a ayudar al pueblo venezolano. Pero desde un punto de vista de realismo político, así como está la constelación de gobiernos en Latinoamérica, en Iberoamérica, corrijo, no hay quien esté dispuesto a mover un dedo. Bueno, con excepción quizá de Argentina. Claro, claro. Fíjese que yo creo que esto está muy claro justamente en lo que está diciendo. Gustavo Petro, Lula, AMLO no son fichas sino aliados del régimen, con todo y que a veces lancen algún comunicado justamente para hacer algún tipo de ruido y generar algún tipo de expectativa falsa, ¿no? Pero algo que yo vi, incluso previo a este fraude electoral, diputados, es que la propia María Corina Machado, individuos de la oposición, habían cambiado el discurso. Ellos antes te decían lo mismo que usted me está diciendo ahora, que vamos a pedirle a Petro cuando Petro es del Foro de Sao Paulo, que vamos a pedirle a Lula cuando es fundador del Foro de Sao Paulo, cuando son aliados de la tiranía. Pero el discurso lo habían cambiado a decir que, bueno, ellos eran fichas clave, tanto en el respeto a la democracia como en una posible transición, como en exigirle a Nicolás Maduro ciertas cuestiones, ¿no? Como que acepte la derrota ahora después del fraude. ¿A usted eso le parece una postura lógica? No, especialmente viendo lo que ha pasado en Brasil durante los últimos años, especialmente lo que fue la elección de Bolsonaro, que fue bien especial, ¿ya? Lo que ha sucedido en México con la política de López Obrador con respecto a los carteles. No olvidemos que el gobierno de Venezuela está siendo perseguido, entre otras cosas, sus figuras principales por narcotráfico.
y López Obrador es el que dice abrazos, no balazos respecto de los grupos narcotraficantes. No me parece razonable, pero me parece que de alguna manera lo que está tratando de hacer la oposición venezolana, que no tiene poder, ¿ya?, es mantener la esperanza viva en la gente. Poder es la capacidad de obligar a otro a hacer aquello que no quiere hacer. Y en Venezuela el poder está esencialmente radicado en este momento, no la soberanía, pero sí el poder, ¿no?, en el tirano, en Nicolás Maduro y en su séquito. Eh, yo creo que así como van las cosas en este momento, la única manera de que Venezuela se salve de lo que ha estado padeciendo durante tanto tiempo es que una fracción o una rama de las Fuerzas Armadas venezolanas diga, ¿sabe qué más? Hasta aquí no más llegamos. El problema con eso es que tienen que ser decisiones que tomen oficiales de menor jerarquía, puesto que todo el alto mando parece estar comprometido con el negociado y la corrupción del régimen. Es complejo, es muy complejo, porque siendo también decisiones que tome la menor jerarquía, es muy factible que se produzca un fraccionamiento dentro de las propias Fuerzas Armadas venezolanas, si es que esto se llegase a producir. Y eso es también un camino duro y muy, muy doloroso, el que se podría recorrer ahí, porque estamos hablando de conflicto civil. Eh, la tercera es, bueno, la verdad es que el régimen no va a implosionar. No va a implosionar por medidas económicas o sanciones económicas. Se dedica al narcotráfico, el narcotráfico de todas maneras está prohibido, se dedica al contrabando de piedras preciosas, oro, y eso también estaba prohibido. Eh, el tema del petróleo, son incapaces de producir más de, creo que son 6.000 millones de dólares al año hoy en día, que es el 8% o 7% de lo que producían en el peak bajo Chávez todavía, antes que Sí. se desmoronara toda la infraestructura. Entonces, no les preocupa. Si se quedan ellos solos en Venezuela y todo el resto del país sale arrancando al resto de Latinoamérica, a ellos no les preocupa, van a seguir con los bolsillos llenos. Es así. Ese es el punto. Entonces, bueno, qué les voy a decir? Yo creo que a un gobierno que ha decidido imponerse por las armas y que no tiene la intención de salir por la vía democrática, no hay ninguna otra manera de sacarlo que por la vía de las armas. Y esto no es porque uno quiera una guerra, ni mucho menos, no hay nada más espantoso de un conflicto de ese tipo, si no nos equivoquemos, ¿de Ujú. acuerdo? Pero yo también creo que un escenario en el cual una intervención militar fuese altamente factible, ¿ya?, en que efectivamente se hubiesen reunido los efectivos, las fuerzas aéreas, o los gringos hubiesen dicho, bueno, vamos, probablemente haría que el gobierno implosionara en 3 días, como le pasó a Noriega en su momento en Panamá. Porque no sé cuánta disposición a morir por el negocio, porque aquí no estamos hablando de morir por la patria venezolana, entonces, por morir por el negocio, tendrán entonces toda esa gente que está metida en el baile, especialmente aquellos que no cortan, que son soldados, clase y oficiales de menor graduación. De hecho, esa disposición a morir por el negocio no existe. No sé si usted se recuerda de aquel atentado que hubo con el dron. Todos los militares salieron, en Venezuela hubo un atentado, un intento de asesinato, si se puede decir así, ¿no?, en contra de Maduro, y él estaba hablando frente a los militares, y los militares salieron corriendo. O sea, lo que pasa es que ellos están acostumbrados a reprimir a la gente desarmada. Jamás se han enfrentado a alguien que justamente les responda en el mismo lenguaje, ¿no? Sí. Yo encuentro, yo encuentro que es una tragedia lo que está sucediendo y hasta cierto punto tiene un origen esto. Es raro ya, pero esto tiene que ver también con los gobiernos militares latinoamericanos de los años 70 y 80. Sí. Si la persecución a esos gobiernos militares que entregaron voluntariamente el poder no hubiese sido tan brutal, en este momento probablemente el señor Maduro habría tomado sus cosas y se habría ido a alguna hamaca, se habría quedado en alguna hamaca de algún otro país caribeño, se habría ido a Francia o lo que fuere y habría devuelto el país. Con todos los delitos que ha cometido, con todas las barbaridades que ha cometido, habría sido por lo menos una salida donde todo el mundo habría quedado más o menos feliz, ¿no? Ah,
Ahora, para todos estos tiranuelos, la única salida es con los pies por delante. Y eso lo pagan los pueblos. Exacto. Muy de acuerdo con eso. Fíjese que usted está mencionando, y nuevamente, volviendo al tema del realismo, el contexto geopolítico que tenemos con los presidentes aliados de la tiranía, ¿no? Y los pocos incentivos que tienen en estos momentos, incluso la propia tiranía de abandonar el poder, bueno, por todo lo que ya hemos discutido. Pero en el año 2019 y 2020 hubo una figura llamada gobierno interino, ¿no? Que dirigió Juan Guaidó. Y en ese momento estábamos en un contexto muy distinto. Estaba Trump en la Casa Blanca, Duque en la Casa de Nariño, estaba Jair Bolsonaro en Brasil. Y aún así, esa intervención, ¿no? Nunca se dio. Si pudiésemos volver al pasado y pudiésemos quizás explicar a detalle por qué era importante, ¿qué se tuvo que haber hecho distinto en esa oportunidad, Bueno, diputado? yo en esa época dije que había que activar el TEAR. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Por qué no? Porque entre otras cosas salió Piñera a decir que el presidente de Chile, que estas cosas no se solucionaban con violencia, mire, ve. Entonces el Grupo de Lima, Uh -huh. Colombia había declarado su intención de efectivamente ayudar, Brasil la había insinuado, pero tanto Perú como Chile creo que fueron en su momento, fueron los que echaron marcha atrás. Y con eso se desinfló la iniciativa, si es que en algún momento fue realmente seria. ¿Ya? Y por lo demás, Trump andaba en su propia guerra interna en Estados Unidos con la extrema izquierda. Y creo que nunca entendió hasta qué punto efectivamente esa extrema izquierda estaba siendo alimentada no solamente por grandes corporaciones americanas, sino que aquellos que, ustedes se acordarán, los riots, las grandes manifestaciones muy violentas en Estados Unidos que hubieron. ¿Hasta qué punto esa gente estaba recibiendo lucas también probablemente de Venezuela a través de canales de inteligencia? ¿No? Pues les hicieron, en la práctica, lo que le hicieron a los gringos fue un caracazo ahí. Correcto, Si no nos equivoquemos. No correcto. tengo pruebas y no tengo dudas. ¿Ya? Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, o el gobierno de Trump en ese momento, no entendió la relevancia que tenía el hecho de que Venezuela estuviese o sea, el gobierno venezolano estuviese en manos de quienes está. No entendió hasta qué punto era una amenaza tener, desde el punto de vista geopolítico, a China, eh, a Rusia hasta cierto punto, porque yo creo que Estados Unidos y Rusia pudieron haber llegado a un modus vivendi en esta materia. Sí. ¿Ya? Pero también a Irán operando desde Venezuela. O sea, con Hezbollah, Hamas y una serie de otros grupos de dudosa reputación. Y no, faltaron los pantalones. Y por lo demás, no te olvides de una cosa, todavía no se había producido, o se estaba produciendo, pero todavía no se había sentido 100% el impacto de la crisis migratoria. Claro. Lo que, lo que ha hecho el gobierno venezolano, la tiranía venezolana, ha sido desestabilizar a toda Latinoamérica en la práctica, echando a su población y obligando al resto de Latinoamérica a absorberla. Porque somos países con estructuras sociales, económicas, tenemos un crecimiento económico bastante endeble. Entonces, cuando tú recibes en Chile, por ejemplo, 800.000 venezolanos, eso es casi el 5%, 6% de la población chilena en 5 años. Es brutal, ¿no? Desde el punto de vista de la capacidad de absorción. Y eso nos desestabilizó a nosotros y hizo posible lo que después se conoció como el 18-10 en Chile. Uh -huh. ¿Ya? La gente en Chile muy descontenta, bajaron los precios, subieron los arriendos, o sea, subieron los precios, subieron los arriendos, bajaron los salarios. Desestabilizó a Chile, desestabilizó a Perú, desestabilizó a Ecuador, desestabilizó a Colombia. No nos equivoquemos. Hay gente que dice que esto es casualidad. Yo no lo creo. Existen papers escritos por estrategas, estamos hablando, analistas, tanto en Estados Unidos como en otras partes, que hablan del arma de inmigración masiva.
Ahora, el inmigrante no se entiende a sí mismo como arma, evidentemente, pero es una decisión cínica, ¿ya?, de parte de ciertos gobiernos de extorsionar a los otros gobiernos a través de abrir o forzar a la propia población a fluir hacia los otros países. Y yo quiero que profundicemos en eso, porque evidentemente la permanencia de la tiranía de Nicolás Maduro es una amenaza desde muchos puntos de vista para toda la región. El tema migratorio es uno que creo que, bueno, ya lo describió allí bastante bien. Está el tema también de la presencia, como también mencionaba, de China, de Rusia, de Irán, de la guerrilla colombiana, de grupos terroristas de Medio Oriente, para usted de contar, ¿no? Y además que desde aquí digo yo, desde Venezuela, desde la tiranía, se han financiado precisamente esos grupos violentos, como el octubrismo en Chile, lo que Diosdado Cabello llamó las brisas bolivarianas, Oh, ¿no? sí. En su debido momento. Porque hay gente, yo no voy a hablar de sus aliados, porque nuevamente Lula, Petro, esos son aliados, pero los que sí supuestamente están en la acera de frente no entienden la raíz de eso, diputado. ¿Por qué creen que es No, conspiranoico o es exagerado lo que usted dice hoy? porque la verdad obligaría a tomar ciertas acciones. Y las acciones serían aquellas de entender esto como un problema de seguridad hemisférico y resolverlo de la mano de eso. Si al final nadie quiere un conflicto bélico, y yo tampoco. Lo que pasa es que esta gente también, para no tener que entrar en la lógica ni siquiera de pensarlo, hacen, ignoran la situación. Tratan de ignorarla, tratan de, y por lo demás, mientras no les toque a ellos, y también es un tema muy latinoamericano, ¿no? Las élites latinoamericanas son miserables. Lo han sido durante toda su historia. Los intereses de sus pueblos les han interesado, o sea, valga la redundancia, les han interesado muy poco, ¿no? Les interesa más bien cómo está el mercado inmobiliario en Miami que qué es lo que pasa en sus propios países. Entonces, nosotros sufrimos esa tragedia a lo largo de generaciones, digamos así, de que los núcleos dirigentes de nuestros países son muy pobres y tienen muy poco compromiso con los países que dirigen. Ese es un punto no menor. El egoísmo y de alguna manera yo diría incluso el feudalismo político que se produce en Latinoamérica es lo que nos tiene y nos mantiene en el tercer mundo. Eso desde aquellos que debiesen ser los mejores entre nosotros. Y no vamos a salir de ahí. Por lo demás, también reconocer una cosa: todo Occidente, si nosotros éramos en su momento la excepción occidental en que se producía esto, hoy en día casi todo Occidente está en la misma lógica. Sí, Y la decadencia es generalizada. estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Entonces, de aquí la pregunta es solamente, no es, a ver, la pregunta aquí es, si no cae el régimen de Venezuela, ¿cuál va a ser el próximo régimen latinoamericano que va a decidir seguir por el mismo camino? Esa es la pregunta. ¿Cuál va a ser el próximo país? Nosotros en Chile estuvimos así. Con la constituyente, claro, Ajá, sí. Y así. En Colombia también están así. Sí. Bueno, Colombia por lo menos tienen una ventaja que no tenían en Venezuela. Las Fuerzas Armadas no son parte de la revolución, Exacto. ¿no? El poder, damas y caballeros, el verdadero poder está en las Fuerzas Armadas y de orden. Entiendan, las elecciones son una forma maravillosa de hacer traspasos de poder sin derramamiento de sangre. Pero no nos equivoquemos. El día en que las Fuerzas Armadas y de orden de un país son infiltradas por el socialismo chavista narco, es el día en que ya las elecciones pasan a ser solamente maculatura, pasan a ser una excusa y ya no deciden nada. ¿Qué es lo que le pasa a Venezuela? Exactamente. A Venezuela, bueno, a Cuba, en donde también siguen con esos showcitos de elecciones, aunque allá son más descarados, ¿no? Porque es partido único. Y a Nicaragua, que también ha hecho exactamente lo mismo. Diputado, me interesa saber cómo se percibe esta situación a nivel interno, ¿no? En Chile.
cubriendo los medios de comunicación. Me imagino que, bueno, hay adeptos, la mayoría de los medios están tomados normalmente por gente adepta a, en este caso, al gobierno, ¿no? Gabriel Boric, el Partido Comunista, pero ¿qué han dicho? Si lo han reconocido como fraude, lo tratan de maquillar. ¿Qué se dice en las calles? No, se ha reconocido como fraude, con ciertas voces disidentes. Creo que en ese sentido los medios chilenos no han incurrido en tratar de encubrir lo sucedido. Sí, el framing de repente, o el wording, como le dicen, ¿no? Cómo describir la cosa es un poco deprimente, porque comparan a Maduro con Pinochet, y la verdad es que es comparar, no sé, pues es comparar, es que a Gabriel, al arcángel Gabriel, bueno, con Lucifer, pues, bueno, si al final, bueno, claro, los dos son ángeles, pero eso no significa, bueno, que los dos hagan lo mismo. O sea, si me permitan la comparación un poco tirada de las mechas, ¿ya? Y en ese sentido han habido ciertas cuestiones internas, pero yo te diría que en general la prensa en Chile no ha estado a favor de lo que ha sucedido en Venezuela. Sí pasa que el ciclo político, el ciclo mediático en Chile es muy rápido, porque tenemos un gobierno que se la pasa dejando un desastre tras el otro. Entonces, un escándalo tapa al otro. Y eso significa que el tema de Venezuela probablemente se levante nuevamente con más fuerza en un futuro. En este momento estamos más bien concentrados en hacer una casa de todos aquellos que han salido, una casa, estamos hablando mediática, ¿no? Sí. Política, de todos aquellos que en algún momento respaldaron a Maduro o a Chávez. Y ese están más bien concentrados en eso cuando se trata de Venezuela, no tanto de lo que está pasando en Venezuela, porque de Venezuela mismo ya no estamos recibiendo tampoco mucha información fidedigna, ¿no? Sabrán que cerraron nuestra embajada, o sea, el régimen venezolano cortó relaciones con Chile, y de hecho detuvo a un equipo de prensa de Televisión Nacional. Entonces, ya las fuentes de acceso oficiales, digámoslo así, a información venezolana están bastante restringidas, si es que no son inexistentes simplemente. Claro. Diputado, y esto ya para ir finalizando, porque bueno, usted además de ser diputado es candidato a la presidencia, ¿no? Si usted el día de mañana, bueno, el año que viene, ¿no? Que es cuando son las elecciones, llega al Palacio de la Moneda, ¿qué compromiso puede tener o qué compromiso hace en esta ventana? No solo con los venezolanos, que evidentemente, bueno, ya acá discutimos cómo el tema migratorio se utiliza como un arma, ¿no? Pero bueno, igual tienen 800.000 millones de venezolanos en Chile, probablemente la tiranía 800 de mil. Nicolás. Menos mal no son 800 mil ¿Cuántos, millones, sino cuántos que son 500.000? 800 mil. 800.000, sí. Se especula que son 800 mil. Por eso, 800.000. Probablemente la tiranía de Nicolás Maduro, si todo sigue acá ganando tiempo, sigan en el poder. Entonces, si usted llega al Palacio de la Moneda, ¿qué puede hacer por los venezolanos que están dentro de Chile, que evidentemente no van a poder regresar a Venezuela si sigue este contexto, para ayudar a Venezuela justamente para presionar a que Nicolás Maduro se vaya? ¿Cuál sería su propuesta distinta a lo que ya se ha hecho en, bueno, solucionar estos problemas, diputado? Bueno, en primer lugar, entenderá que mi disposición a efectivamente activar el TEAR o a solicitar o a hacer el trabajo diplomático para hacer el trabajo preparatorio para una activación del TEAR estaría ahí. Perfecto. O sea, efectivamente. Segundo, y para no decepcionar a nadie, Chile no va a ser, ni puede recibir más gente. ¿Ok? El país no lo da, el país no aguanta. De hecho, ya el proceso migratorio que tuvimos, y especialmente de la mano de lo que fue esta carajada de Maduro de mandar a todos sus criminales al resto de Latinoamérica, nos tiene una situación de seguridad interior profundamente deteriorada. Aquí están actuando todos los carteles. Y eso significa que el cierre de fronteras se hace un imperativo. Es ahí donde nos quedaría a nosotros presionar tanto a Brasil como quizás también conversar con Argentina para que ellos reciban más gente, pero no, nosotros ya desde el punto de vista de la capacidad estamos superados. Tercer punto, depurar en Chile.
separar aquí en Chile aquellos que tienen trasfondo criminal. Y bueno, y si no los podemos devolver a Venezuela, mantenerlos presos hasta el momento que tengan que devolverse o puedan devolverse. Eso significa, si son 40 años, se quedarán 40 años. Aunque hayan robado una botella de Coca-Cola, no interesa, porque no tenemos por qué pagar nosotros el costo. Correcto. Y el último punto es el tema de la inmigración ilegal. Si usted ha ingresado a Chile, no ha pasado por ninguno de los procesos de regularización, ingresa a Chile, bota sus documentos en la frontera para ocultar su identidad y entra a Chile, se va a quedar en la misma situación, en campamentos de refugiados hasta que Venezuela vuelva a ser una democracia. Podamos devolverlo. O usted salga a un tercer país. Pero no vamos a tolerar que la soberanía de Chile siga siendo violentada de esa manera. ¿Por qué? No porque uno no quiera ayudar, sino porque no le voy a hacer el favor al régimen de Maduro de seguir desestabilizando a mi país. Porque después pierdo mi país. Y después soy yo el que tengo que andar buscando refugio en otra parte. Yo y 20 millones de chilenos. Entonces, aquí los que llegaron decentemente en su momento, se han integrado, tienen contrato de trabajo, etcétera, bienvenidos a ser parte de Chile, a hacerse cargo también de sus responsabilidades respecto de Chile. Este es un país que los acoge, pero eso significa también que hay responsabilidades respecto del país de acogida. Entonces no es simplemente un lugar donde uno pueda comportarse como el hacha en el bosque. ¿De acuerdo? Y en la medida en que eso funcione así, se quieran integrarse en un aporte económico, maravilloso, ningún problema. Pero lo que ha sucedido hasta ahora en un gobierno como el mío no seguiría sucediendo. Y no puede seguir sucediendo porque me estoy jugando, o nos estaríamos jugando, yo diría incluso la existencia de Chile, que fue lo que nos jugamos para el último proceso constitucional, que era completamente refundacional. Entonces no podemos seguir permitiendo que exista una desestabilización a este nivel de nuestro país. El sistema no lo aguanta, la gente no lo aguanta, y por otro lado también para protección de los venezolanos que ya están en Chile. Porque ustedes quizás no se acuerdan, pero hace un año y medio atrás, en Iquique y otras localidades hubo literalmente progromos. Salieron a perseguir a venezolanos en las calles. Eso en razón, bueno, de la actividad de ciertos personajes de muy mala vida que ingresaron también. Pero ese es el tema, que al final pagan justos por pecadores. Y la labor de un gobernante es impedir que paguen los justos como los pecadores. Sí, y de hecho le agrego yo algo, diputado. Yo soy venezolano, soy inmigrante, bueno, yo vivo acá en los Estados Unidos. Nosotros no podemos defender, siquiera quedarnos callados o silenciados cuando vemos a un connacional cometiendo crímenes. Todo lo contrario, tenemos que ser los primeros en rechazarlo, justamente porque si no ocurre esa mezcla de, no todos los venezolanos son iguales. No, yo no quiero a la basura, porque eso es lo que son de los del Tren de Aragua, no los quiero acá, como tampoco rechazarlos, denunciarlos, y por lo demás el Tren de Aragua, no nos equivoquemos, sí también es una extensión del gobierno venezolano hasta cierto punto. Correcto. Entonces, de verdad que muy de acuerdo yo con sus propuestas. Yo sé que siempre va a salir el que va a decir, es que eso es xenofobia, eso es racismo, eso es discriminación. No, eso es seguridad y eso es más bien amor al país que precisamente usted no quiere perder, diputado. Y se lo digo yo como venezolano, que justamente perdimos nuestro país. Yo lo sé, y entiendo también una cosa. No hay nada peor para una comunidad en el exilio que tener un mal nombre. Exactamente. Entonces, ¿no? Bueno, importante eso, y de verdad que, diputado, desde esta ventana lo vamos a seguir apoyando y le agradezco muchísimo por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Se agradece la oportunidad y, bueno, mucho éxito para todos nosotros, porque aquí la libertad o se defiende juntos o se pierde por separado. Es así. Un tremendo abrazo a todos ustedes y a su audiencia, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, era el diputado y candidato a la presidencia de Chile, Johannes Kaiser, comentándonos justamente sobre el contexto, ¿no?, político que se vive a nivel regional, basado, por supuesto, en lo que ha venido sucediendo en los últimos días
en Venezuela. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News, acá tiene cómo se escribe, dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video, comenten, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.